Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Realmente un placer compartir este espacio de feedback, el encuentro semanal donde vas a ver a todos los actores de la política, de la economía y del sector empresario. Si les parece, les propongo lo siguiente, porque después del resultado electoral tenemos un escenario que pareciera diferente. Así es la República Argentina. Prepárate para un ritmo vertiginoso antes de las elecciones y después de las elecciones. Después de las elecciones porque estamos viendo una pax cambiaria. Yo le voy a pedir al señor director si podemos ver la primera imagen del presidente de la República Argentina, Javier Milei, con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Lo tenemos ahí. Scott Bessent, que fue tan criticado en Estados Unidos, vendió $1 más caro y compró $1 más barato. Fíjense, con esto no es que uno festeje, sino el escenario que se dio. Impensado. Un Javier Milei que había viajado a Estados Unidos y había recibido el apoyo, nada más ni nada menos, del presidente de Estados Unidos. Dicho todo esto, se encontró y realizó una gira Javier Milei, donde en una entrevista que le realizó a The Financial Times, dijo que va a continuar con el esquema del tipo de cambio entre bandas. Y cuando digo el esquema de tipo de cambio entre bandas, el presidente de la Nación argumenta que en nuestro país, por las características de volatilidad ante cualquier señal, hay corridas para un lado, para el otro lado. Dicho todo esto, también lo vemos al presidente de la Nación que comenzó a reconfigurar su equipo, su gabinete. Y estamos viendo las nuevas señales del gabinete de Javier Milei. Una reconfiguración que todos pensaban, bueno, que de alguna manera iba a haber algún tipo de fusión, algún tipo de referencia cruzada o destacada sobre Mauricio Macri, cosa que no ocurrió. Sí, todo el equipo de Mauricio Macri acompaña a Javier Milei, pero no la presencia fuerte de Mauricio Macri como referente del PRO. Planteado el escenario político, en un escenario económico que nos encontramos con una relativa baja variabilidad del tipo de cambio, vienen las reformas. Y cuando vienen las reformas, ¿qué es lo que pide el sector empresario? El sector empresario habla de reforma impositiva, por ejemplo, el efecto cascada que tiene ingresos brutos, o si quieren, el efecto multiplicador. Otro de los temas que pide muy intensamente el sector empresario es la modernización laboral. Entonces, depende de qué lado de la grieta te encuentres, van a decir reforma laboral para asociarlo al ajuste, al despido de gente, y el otro concepto es la modernización laboral. Entonces yo te hago la primera pregunta o la primera reflexión. ¿Cuánto creció el trabajo en blanco en los últimos años? Con distintas presidencias. Si quieren, Mauricio Macri, Alberto Fernández, y precedentemente con el kirchnerismo, si quieren que hablemos en esos términos. Continuamos con el análisis. ¿Cuánto creció la cantidad de monotributistas? Bien, tercer elemento. Señores, cada vez vivimos más y gracias a Dios, pero cuando hay mayor longevidad, hay que financiar el sistema. Y para financiar el sistema hacen falta aportantes. Pareciera que este análisis no lo ven algunos abogados laboralistas que trabajan mucho con la industria del juicio. Industria del juicio que lleva al sector empresario a decir, no, esperen un cachito, yo freno acá la incorporación de nuevos trabajadores porque me puede salir muy caro el día que si yo decido contratar porque tuvo un pico de producción, puede salir muy caro la salida de esos trabajadores por la industria del juicio, no por el derecho legítimo que le corresponde en caso de ser despedido. Dicho todo esto, también tenemos una trayectoria de los convenios colectivos antiquísima en la cual en algunos convenios pareciera que acordaron empresarios y sindicatos para
su continuidad, pero convenios que afectan mucho a la pequeña y mediana empresa. Pequeña y mediana empresa que representa el 70% de la mano de obra en nuestro país. Y para cerrar, si tenemos las imágenes del triunvirato. ¿Por qué? Porque en la CGT sí, nuevamente hay un triunvirato. Las internas fueron varias. Algunos querían que haya una posición unificada, por ejemplo, como Luis Barrio Nuevo, pero un dato no menor, que el titular de la UTA, Unión Tranviarios Automotor, no acordó y se retiró de la CGT. Y fíjense que si ellos dijeron que van a luchar contra el concepto de modernización laboral, van a tener poco poder de fuego si no tienen el acompañamiento de la UTA. Dicho todo esto, ya en instantes vamos a presentar a los invitados. Nosotros, los pequeños empresarios, nos unimos para hacer crecer nuestras voces, nuestros derechos. Contamos con más de 200 socios unidos por un mismo fin: hacer que las pymes sigan creciendo. Somos APIMEP, Asociación de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico. Bueno, como ustedes saben, todos los referentes del sector empresario se encuentran acá en Feedback. Por eso Feedback, a través de las redes sociales, tiene una gran cantidad de vistas de los referentes más importantes del sector empresario. A ver si lo tenemos por ahí. Ahí lo tienen, @Feedback en Metro o @Gustavo Idoyaga, ok. La estoy presentando en este momento a Romina Vargas, muchas gracias por estar, empresaria, representante del Movimiento Nacional PYME. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, y en otra parte del estudio, un referente de APIMEP, socio fundador de APIMEP y empresario del sector plástico, Jorge Roger. Un placer que estés aquí. Igualmente, gracias por la invitación. Bueno, yo les propongo a ustedes, dentro del escenario, han escuchado, planteé la situación, qué es lo que pide el sector PYME, quiere crecer, quiere sobrevivir, quiere ser competitivo. Le plantea al gobierno, queremos ser competitivos en estructura de costos, pero dame las herramientas, y una de ellas es la modernización laboral. Comienzo contigo, Romina, si te parece. Modernización laboral, qué buena palabra y qué buen término para utilizar en este caso que tanto necesitamos potenciar el trabajo y el empleo formal en Argentina. No creo que la modernización laboral venga por sí sola y que sea la solución al problema de empleo sin demanda, que es algo que necesitamos y que el gobierno tiene que poner el pie en el acelerador de esa demanda interna que necesitamos y también para la apertura hacia la exportación y la entrada de dólares, pero necesitamos como condición sine qua non que esa modernización laboral se dé de la mano también de nuestros empleados, nuestros colaboradores, de los sindicatos, que todos nos estemos sentados en una mesa en el que nuestro sector PYME esté representado, porque venimos soportando dos cosas. Uno, las negociaciones de las grandes empresas que no representan al sector. Bien. Eso es fundamental. Y otro, la presión de los sindicatos que hacen que realmente se nos haga muy difícil no se haya generado empleo en los últimos 12 años. Clarísimo. Ahora voy acá a la otra parte del estudio con Jorge Roger. Bueno, el sector plástico, contanos un poco, bueno,
¿cómo ves, con qué expectativas ves este concepto de la modernización laboral, ¿no? La verdad que sí, modernización creo que es la terminología exacta y precisa para lo que estamos necesitando, dado que venimos con convenios colectivos de trabajo de la década del 70, donde hay trabajos que ya no existen y la modalidad de trabajo es completamente distinta. En esa época, no sé, guardábamos las cosas en archivos de papel y hoy lo guardamos en una nube, por ejemplo. Entonces la forma de comunicarse, la comunicación es completamente distinta. Y lo que es el rubro de plástico, lo mismo. O sea, antes el trabajo nuestro se hacía en forma casi artesanal, ¿no es cierto? Y hoy, por ejemplo, o sea, un operario se sienta delante de una pantalla y registra una máquina y se pone a funcionar. La programa y empieza a operar. Tal cual. ¿Viste? Te propongo lo siguiente. Sí. Vamos a ver un video que parece que tuvo repercusión en los medios masivos. Justo fue hecho en otro medio, en La Nación Más, donde, bueno, Agustín Echevarne, un referente de la Fundación Libertad y Progreso, tuvo un cruce vinculado con el tema de la modernización laboral. Señor director, si lo podemos escuchar. A ver, Agustín Echevarne, ese economista, está conectado en este momento. Le preguntamos una primera mirada y Facundo Chávez nos cuenta qué está pensando el gobierno como proyecto. ¿Está Agustín? ¿Cómo estás? Un placer charlar contigo. Bueno, seguramente una mirada opuesta, ¿no? A la que nos propone Lipovetsky. Pero por supuesto, porque es un disparate lo que está diciendo. El tema es así. Cuando vos tenés los contratos que tenés en Argentina son de la década del 70. Te voy a mostrar un ejemplo. Porque no es un tema de los derechos de trabajo, es un tema de eliminar los privilegios que tienen los sindicatos. El sindicato de los plásticos, por ejemplo, le cobra a todos los trabajadores el 10% de su sueldo durante toda su vida, lo cual es un disparate pero mayúsculo. ¿Cómo hace? El 2% se lo cobra con aporte solidario, ¿no? Y el 8% se lo cobra como por pago de capacitación. El 8% por pago de capacitación. ¿Es así? Es así, así tal cual. Me imagino que le dan permanentemente, de lunes a viernes capacitando. Es que ese es uno de los puntos, lo que yo te decía recién, por ejemplo, que ¿cómo se capacitan los empleados? Nosotros armamos un equipo de trabajo en las pymes que generalmente los capacitamos nosotros, o bien cuando uno compra un equipo nuevo, una máquina nueva, viene la gente de la fábrica de la máquina a capacitar a tu empleado. Entonces ese dinero el sindicato se lo reintegra a ustedes para capacitarlo. Ojalá. No, de ninguna manera, no es así, para nada. Sí, por otra parte, el sindicato, o sea, el rubro plástico es algo muy amplio y no es la misma máquina, para ponernos en contexto. Para distintos productos. Exactamente, no es la misma máquina la que hace bolsas que la que hace un bidón, la que hace una botella o lo que... Una jeringa descartable. Exactamente. Entonces, o sea, hay N capacitaciones para cantidad de máquinas. El sindicato es imposible que tenga la cantidad de máquinas, además con la inversión que eso significaría para capacitar a la gente. Por ende, nosotros estamos a favor de la capacitación, por supuesto, o sea, es algo imprescindible. Sin capacitación no puede haber producción, pero la capacitación la tenemos que brindar nosotros o quien nosotros designemos, que podría ser el sindicato, pero no hacer un aporte solidario. Pero ya no lo realizó durante 30 años y no hizo nada. Tal cual. Bueno, y con eso vos tenés esperanza de que lo pueda hacer en el futuro. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Vamos para el otro lado del estudio y le preguntamos a Romina, bueno, en la actividad que vos desarrollás y del movimiento que representás, ¿qué aspectos raros ven de hace muchos años en los convenios colectivos? Justo recién escuchaba el tema de la modernización y escuchaba también a la persona que opinaba desde el otro canal de televisión. El otro día leía el convenio colectivo de la UOM que tiene tipificado a la persona que sepa manejar la máquina Olivetti. Sí, Cuando Olivetti, nosotros estamos... Olivetti, o sea... Dactilografía. Exacto. De hace muchos años. Entonces digo, en una industria que queremos hacerla exportable, que queremos que ingresen dólares genuinos, porque somos el único sector que genera riqueza. El Estado no genera riqueza, está analizado y nosotros defendemos del Movimiento Nacional Pyme que por cada peso que entra en una pyme se generan 26. Es realmente el sector que más genera no solo riqueza, sino empleo. Entonces lo que nosotros planteamos es que en una industria que estamos detrás de la robótica, de la inteligencia artificial, de la domótica, de la Internet de las cosas, hablar de un convenio colectivo de trabajo
que no tiene flexibilidad en horas. No hablemos de ningún derecho perdido por el trabajador, porque realmente hoy no tenemos nada serio de lo que va a ser esta modernización laboral o esta nueva ley que se va a discutir. No hay más que rumores hasta el día de hoy. Ahora, lo que sí tenemos en evidencia es que el 50% de los empleados están en la informalidad. Y eso es algo que cae de maduro y que no puede seguir permitiéndose. Entonces, cuando uno dice, vamos a perder los derechos, ¿qué derecho tiene si el 50% no tiene obra social, no tiene vacaciones, no tiene aguinaldo? ¿Cuáles son los derechos que estamos hablando de perder? Nosotros necesitamos que la modernización nos dé las condiciones para que si la demanda aumenta, porque la reforma no va a servir nada en sí misma para generar empleo, para que si la demanda aumenta, nosotros podamos contratar a más gente e incluir en el sistema, que va a decantar en una mejora en el sistema jubilatorio. Vos hablabas de la edad extendida, pero además la falta de aportantes es lo otro que nos pasa. Así que con más aportantes en el sistema, seguramente la mejora de la jubilación se va a dar. Bien. Y por el lado de ustedes, ¿qué reflexión? Por el lado nuestro, nosotros, APIMEP está trabajando para presentar propuestas, ¿no es cierto?, de lo que nosotros entendemos que justamente habría que modernizar, ¿no? ¿Hace cuántos años tiene el convenio colectivo de ustedes? De la década del 70. Del 70. O sea, sí, más o menos. Estamos actualizados, ¿no? Claro, y seguro que lo habrán cambiado permanentemente. No, de ninguna manera. Cada 5 años se reedita, pero como decía Romina recién, o sea, nosotros no tenemos Olivetti, pero tenemos máquinas justamente de las que se trabajaba a pedal en esa época, en el convenio. Entonces, realmente no podemos hablar justamente de utilizar este convenio 50... Con esas categorías también que claro, existían. Tal cual, ¿no es cierto? Hay que ser... Uno habla de ser flexible, pero justamente es cuidar los derechos del trabajador, porque nosotros los pymes estamos en contacto cotidiano con el trabajador. O sea, no tenemos un departamento de recursos humanos. Claro. Entonces sabemos perfectamente lo que necesita la gente. La gente necesita poder elegir, poder trabajar tranquila, poder trabajar bien. Nosotros también lo que se habla o se rumorea es que, bueno, si van a cambiar modernizar la ley laboral, va a haber despidos en masa. Nosotros no somos despedidores seriales, de ninguna manera, al contrario. Queremos, como dice Romina, que haya demanda para tomar gente. O sea, porque nosotros no podemos hacer el trabajo solos. Como te decía antes, tenemos que formar un equipo de gente, capacitar a la gente. Esa gente tiene que estar bien. Hoy la gente está mal y justamente los que están peor son los que están en la informalidad. Hay que traer esa gente que está en la informalidad a la formalidad y ahí empezar a formar equipos de gente para trabajar. Y tengo una pregunta. Ustedes, del punto de vista del lado sindical, ¿han recibido aprietes o pedidos de quiebra o judicialización? Sí, a ver. sí, tal cual. O sea, sí, el sindicato tiene una forma de financiarse, que es cobrando el famoso artículo 43, que es lo que decía Chevarne hace un rato. ¿Qué es el 43? Es un fondo, se llama Fondo de Capacitación, Cultura y Otros. Bien. ¿No es cierto? Que el sindicato lo percibe por parte del empleador, que eso suma casi un 8% de la masa salarial, ¿no es cierto? Que supuestamente lo destinaría a la capacitación de la gente. Como te dije anteriormente, o sea, para poder capacitar a la gente tenés que tener... O sea, no lo hace. No, claro, no es imposible. Físicamente es imposible. Bien, no lo hace. No lo hace. Entonces, ¿y eso cuántos años viene aportando ese...? Y eso, y tranquilamente 30 años. 30 años. Sí. O sea que de por vida hay un aporte que no tiene contraprestación, porque cuando uno dice... El trabajador aporta a la obra social, tiene una contraprestación. Exactamente. El trabajador, le guste o no al empresario, aporta una cuota sindical, tiene la representatividad del sindicato, que después debatimos la forma, tampoco coercitivo y demás. Pero en este caso es, te pago, pero no te doy nada. Claro, y no solamente eso, si no te pago, te amenazo con hacerte una demanda. O sea, si te pago un servicio que no me das... Claro, exactamente. Te amenazo con hacerte una demanda. Y esa demanda puede llegar hasta el pedido de quiebra. Paradoja, ¿no? Que un sindicato que dice defender a los trabajadores pide la quiebra de la empresa, perjudicando a los que representa. Terrible, terrible.
¿Vos alguna reflexión? Y después, si nos queda un ratito, hablamos un poquito de economía circular, si te parece. No, pensaba un poco que también en estos rumores que hay se habla del fondo de cese laboral. Sí. Que creo que no sería a favor de las pymes. ¿Por qué subir el 8% el costo laboral, por lo menos si se habla del 8%? Sí. Eso funciona en la UOCRA, pero nosotros, como decía bien recién, no somos despedidores. Todo lo contrario, nos cuesta muchísimo formar a un colaborador, lo retenemos. Todo lo contrario, muchas veces tomamos a gente de su familia por la confianza que tenemos y porque extienden el oficio, pero el fondo de cese laboral para nosotros sería muy contraproducente porque le estoy sumando un costo más al ya alto costo laboral que tenemos en Argentina. Bien, bien, ya planteaste una posición sobre el fondo. Bueno, vamos ahora, sí, a economía circular, que ambos sectores, contá un poco a qué te dedicas y bueno, dentro de tu empresa, no del movimiento que representás, bueno, estás muy comprometida con el concepto de la economía circular. Sí, mirá cómo se me cambió la cara. Hace 6 años casi fundamos Red Crear, Sí. que es una red de emprendedoras que recolectamos el descarte textil de la industria. Bien. Yo me encargo de ese nexo y el equipo de emprendedoras que hoy son 170, nos pueden ¿En seguir todo el país? Estamos focalizadas en 3 de febrero, pero ya estamos extendiéndonos, llegando a otras emprendedoras de otros partidos, pero recolectamos el descarte de la industria textil y es un triple ganar, 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 decimos, porque es bueno para el planeta que se descarta, es uno de los principales focos de contaminación, el textil, bueno para la empresa que descarta menos y bueno para el emprendedor que muchas veces, y más en esta situación económica, no tiene para producir o fomentar su emprendimiento, entonces reutiliza esos descartes, así que bueno, Red Crear 3 en Instagram si quieren donarnos o si quieren acompañarnos de alguna ¿Y cómo manera. es el proceso? ¿Entregan qué tipo dentro de telas? ¿Qué más es lo que donan? Bueno, si tenemos demandantes de otros artículos, tomamos otros artículos también que nos descarten, por ejemplo, maderas, por ejemplo, clavos. Hay un artista que trabaja con clavos y tornillos, pero fundamentalmente el descarte de la industria textil lo pasamos a buscar nosotros con 0 costo para el empleado, para el aportante, para el industrial, 0 costo, nos encargamos nosotras de ese flete, lo destinamos a una de las emprendedoras porque es un grupo colaborativo que entre ellas se juntan y lo dividen en 30, 40, 50 paquetes. Llegamos a recolectar de entre 5 y 10 toneladas por semana. Mirá qué bien. Y ellas siempre tienen material y con eso venden después en ferias. Economía circular pura y dura y muy realmente colaborativa. Muy bien, y bueno, pasamos acá al sector plástico. Bueno, se ha estigmatizado el plástico, pero a mí me tocó ir in situ a varias fábricas que tienen los referentes de APIMEP y veo cómo llega el plástico y sale hecho una bolsa de plástico. ¿Qué tema tan delicado? Mirá, yo siempre digo, una de mis hijas fue la que me concientizó, papá, tenés que reciclar, tenés que lavar y dejarlo ahí. Y cuando lo veo ustedes con un producto reciclado, convertirlo en un producto nuevo, digo, bueno, por ahí tiene que pasar, porque con la prohibición no resolvés nada. No, desde luego. Yo querría enfocarlo de atrás hacia adelante, hacer la trazabilidad inversa. No solamente en el reciclado, sino justamente cómo impacta la producción del plástico, para llamarlo genéricamente, en el medio ambiente. Por ejemplo, comparado con otros materiales, ¿no? Como es el papel o el cartón, y no es que quiera estar en contra del papel y el cartón, sino para hacer una comparativa. ¿Qué se necesita para producir plástico y qué se necesita, qué recursos se utilizan para producir papel? Para producir plástico se utiliza un gas, que acá aparentemente, afortunadamente en Argentina tenemos de sobra, y energía eléctrica, que es una energía renovable y limpia. Es todo lo que se necesita para producir la materia prima de plástico. Y para hacer todos y cada uno de los procesos para transformar el plástico en diferentes artículos, exactamente lo mismo, energía eléctrica. O sea que el impacto que tenemos en el ambiente es muy bajo. Vamos al papel. Vamos al papel. Para producir papel, yo no soy papelero, pero o sea, para producir papel, ¿qué necesitas? Tierra, o sea, campos, árboles, agua, mucha cantidad de agua. Opa. Mucha cantidad. O sea, ¿a dónde están ubicadas las papeleras? A la vera de un río. Entonces, mucha cantidad de un recurso que no es renovable. Si bien el papel, o sea, es reciclable,
pero necesitas, para producir papel, necesitas utilizar un recurso que no es renovable. Pero te voy a decir algo, justo concientizándome, como te digo, uno de las generaciones que vienen de abajo, no de arriba, que vienen de abajo, los hijos y demás, vos lavas el plástico, ahora vos vas a una casa de comida rápida, te dan una servilleta de papel o te dan una porción de pizza, eso no podés reciclar, porque está manchado, mientras que un plástico, sí, lo lavás y se recicla. ¿Es correcto eso? Es correcto, totalmente es así. Justamente por eso el plástico se puede reciclar en forma indefinida, utilizando, como te dije anteriormente, únicamente energía eléctrica. Bien. O sea que es un producto muy noble, que está estigmatizado, lamentablemente, pero por el mal uso, tal vez, y por la falta de conciencia. por ¿no? la mala disposición. Bien. Porque contamina tanto, por llamarlo contaminar, el plástico como cualquier artículo que tiramos en un lugar que no es el adecuado. Es así de simple. A ver, una reflexión final sobre economía circular. Nos falta educación, recién lo escuchaba, ¿no? Hay microplásticos casi en todo, en nosotros hay microplásticos. El tema de la disposición, como él decía, pero también de las políticas públicas que impulsen eso. Yo vivo en La Plata y en un momento había un camión que pasaba a recolectar mi descarte. ¿Qué hago yo con el descarte que tengo lavado y prolijo? Y en algún momento lo tengo que sacar y no tengo dónde. Entonces, en todo tienen que estar las políticas. ¿En La Plata lo están haciendo o no? No. No lo están haciendo. Ahora no. Acá en la Ciudad Autónoma sí, por eso en ese sentido Pero uno está comprometido. Imagínate lo que es la ciudad autónoma a Sí, todo el país. a ¿no? todo el país, sí. Es tremendo la cantidad. Pero bueno, traer estos temas, y te lo agradezco por este momentito, creo que pone en agenda para todos, dentro de la casa de uno y también cómo podemos colaborar con el medio ambiente. Muchas gracias, Romina. Muchas gracias, Jorge. Y yo tengo que hacer el agradecimiento a todos ustedes, pero saben, primero, Producción Cero. A Gabriela Aquino, acá, nuestra productora, y a Sastrería Windsor, lo tienen ahí abajo. Miren lo que es este saco. Está la etiqueta acá de Sastrería Windsor. Lo que es este saco, lo que es esta camisa. 30 años de trayectoria sartorial. Pasión por la confección. Lo podéis ubicar en la calle Maipú 843. Me despido de todos ustedes y nos vemos la semana que viene acá en Feedback. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina. Nosotros, los pequeños empresarios, nos unimos para hacer crecer nuestras voces, nuestros derechos. Contamos con más de 200 socios unidos por un mismo fin: hacer que las pymes sigan creciendo. Somos APIMEP, Asociación de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico.